les bendiga. ¿Por qué no disponemos nuestro corazón para hacerle fiesta al Señor desde nuestro hogar? Para que Él nos mire y se agrade de nosotros. Porque queremos hacerle fiesta, porque queremos adorarte, Señor. Y por eso estamos, Señor, aquí, viéndote, Padre. Queremos verte, Padre. Queremos que tú vuelvas por nosotros, Señor. Y por eso te hacemos fiesta, Señor, porque no hay otro como tú, Padre. Eres el único, Señor, poderoso. Aleluya. Sí, Señor. Gracias te damos, Padre. Aleluya. Sí, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Y tus misericordias, Señor, han sido nuevas cada mañana. Y por eso estamos agradecidos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu fidelidad.
es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. Y el que extiende sus brazos. El creador de los es el que me hace vibrar. de gozo. Su amada se prepara para las bodas y su amada se prepara para estar con él. Su amada se prepara para la gran fiesta. Su amada se prepara para recibir al Rey. Pronto vendrá, mi amado, pronto vendrá. Mi rey pronto vendrá, mi amado, y me llevará con él. Pronto vendrá, mi amado, pronto vendrá. Mi rey pronto vendrá, mi amado, y me llevará con él.
amante de tu presencia. Soy 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 amante de tu presencia. Y siempre quiero ser. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia. Y siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia. Soy amante
Buenos días, hermanos. Dios les bendiga muchísimo. Qué bendición poder dirigirme a ustedes nuevamente y quiero contarles con mucho gozo en mi corazón, mucha alegría, porque el Señor nos sigue hablando y me parece que pronto, en el nombre de Jesús, vamos a volver a nuestra casa espiritual, ¿verdad? Ya para congregarnos presencialmente. Vamos a hacer una oración en esta oportunidad para poder entrar al desarrollo del tema. Señor, muchas gracias por este nuevo día. Venimos poniendo delante de tu presencia este tiempo, nuestra vida, Señor, nuestra necesidad de oír tu voz. Te venimos rogando, Señor, que nos des un espíritu de revelación, de sabiduría y que uses mi vida, Padre eterno, para poder trasladar ese mensaje que ha brotado de tu buen corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, quiero contarles que pues orando, meditando y había quedado muy fuerte en mi corazón que era necesario el continuar una segunda parte de lo que estuvimos platicando el día martes. Y es que realmente es muy importante el que nosotros veamos a la luz de la palabra cómo es la voluntad de Dios que su Santo Espíritu nos guíe, porque así todo lo que hagamos, todo lo que afrontemos, todo lo que emprendamos tendrá un buen puerto de llegada. Para poder avanzar a una segunda parte, como le contaba, quisiera recoger algunas espigas. Allá en el libro de Romanos 14:12 dice la Escritura, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Recuerda que platicamos un poquitito del libro de Eclesiastés, luego nos fuimos al libro de Romanos, donde vemos que incluso en Eclesiastés, cuando le habla a la juventud, el Señor le dice, mira, haz todo lo que desee tu corazón, pero que no se te olvide que de todos tus actos darás cuenta al Señor. En Romanos se nos vuelve a recordar precisamente que de todo lo que hagamos en nuestra vida, le vamos a dar cuentas a Dios un día. Pero acá mismo en Romanos, en el capítulo 8 y versículo 14, nos da la clave definitivamente el Señor para que si logramos ser guiados por el Espíritu Santo, definitivamente vamos a tomar las decisiones correctas. De tal forma que cuando demos cuentas, primero Dios, no recibamos azotes o lo más seguro es que vamos a recibir algunos, pero que no sean muchos. Y entonces dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Considerando estos versículos y lo que platicábamos en la primera parte, mirábamos cómo el Señor nos llama a tener la responsabilidad de nuestros actos, procurando ser guiados por el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando vamos a ver el tema congregacional, cuando vamos a ver el asunto donde de alguna forma Dios guía a su pueblo a través de los ministros, allá en el libro de Hebreos 13:17, voy a recordar nuevamente las dos versiones que leímos, dice, obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces acá para nosotros los siervos del Señor, realmente se nos da una responsabilidad. Impresionantemente allá en el Antiguo Testamento, ya vamos a refrescar un poquitito con el video, el cortito video que vimos en la primera parte de este tema, pero recordarán que mirábamos que en la vestidura sacerdotal llevaba el ministro en sus hombros, llevaba 2 piedras con 6 nombres de la tribu de Israel acá y 6 nombres aquí, diciéndonos esto, que realmente a nosotros no solo nos va a tocar dar cuentas de nuestra vida personal, de nuestra familia, sino además del rebaño que Dios nos pone a pastorear. Les digo con mucha sinceridad de mi parte que a mí sí me preocupa el que el Espíritu Santo tenga la misericordia de guiar mis pasos, como
ministro al frente de este rebaño que el Señor me da el privilegio de pastorear, procurando oír, buscar, suplicar al Señor su voz que me vaya hablando en todo lo que tengamos que hacer como iglesia. Gracias a Dios tengo una cobertura espiritual que impresionantemente me gozo, les he contado, porque de hecho ahorita de algunas cositas que vamos a continuar hablando, pues mi apóstol también nuevamente ha estado haciendo énfasis en algunos consejos apostólicos y que obviamente, como dicen algunos hermanos, ¿verdad? Cuando uno de verdad ha reconocido autoridad sobre su vida, yo no me mando solo, yo tengo pastor, yo tengo apóstol, yo tengo cobertura y por lo tanto, en el nombre de Jesús, sé que para mí es como un marchamo de seguridad. ¿Por qué? Porque entonces voy a procurar buscar la dirección de mi Señor, lo que a mi espíritu me hable. Tengo la palabra profética más segura, que es lo que está escrito ya en los 66 libros bíblicos, pero a esto puedo considerar definitivamente, o debemos de considerar, que si Dios nos da a nosotros una instrucción, y en este caso estoy refiriéndome a mi persona como ministro, definitivamente en algo que sea de suma importancia tengo que estar al tanto y no digamos si es necesario pedir consejo a mi pastor, a mi apóstol, porque entonces ahí voy a estar caminando sobre terreno seguro. Ahora, cuando platicábamos de estos versículos, también seguimos leyendo que dice, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no os sería provechoso. Entonces, en el versículo de Hebreos 13:17, hasta antes precisamente de este punto y coma, vemos esa responsabilidad que cada ministro tenemos. Pero a continuación se deja ver también que la oveja tiene una responsabilidad donde acá se anota de esta forma para que lo hagan con alegría, hablando de nosotros los siervos, sin quejarse, pues esto no sería provechoso. En otras palabras, porque ustedes también le van a dar cuenta a Dios, ovejitas del Señor. En la versión de las Américas dice, obedeced a vuestros pastores. Allá en la RBA lo anotan como los dirigentes. Aquí se habla de los pastores, que al final viene en sustancia a referirse a lo mismo. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Ok, entonces notamos que hay una responsabilidad ministerial, pero también hay una responsabilidad del pueblo del Señor. Nosotros como pastores, como ministros, debemos procurar ser de alguna manera como facilitadores para que entonces en ese orden de Dios, como una cascada, podamos recibir todas las instrucciones de parte del Señor. Recuérdese que el Señor habla de esta forma. Allá en el libro de Apocalipsis, si quiere podemos hasta hacer una pequeña gráfica, como nos ha enseñado también nuestro apóstol recientemente. Vamos a ver si la podemos hacer por acá. Recuérdese usted que Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, resulta que las instrucciones, revelación de parte del Señor viene a ser como una cascada. Entonces, la revelación que Dios, el Padre, le dio a Jesús. Y Jesús se la dio al ángel. Y el ángel se la dio a su siervo Juan, es decir, al pastor de la iglesia. Y el pastor a la iglesia, al pueblo. Y la iglesia tendría que llevársela incluso a los gentiles, digámosle, el mensaje de salvación de Dios.
Pero puntualmente lo que quisiera yo mostrarle es, así es como lo describe el libro de Apocalipsis, en una instrucción, revelación, como que fuera una cascada, ¿verdad? Donde va descendiendo de Dios las instrucciones a nosotros. Entonces, por eso yo quiero insistirle en algo en el nombre de Jesús, aprovechando, no es tan específicamente el tema, pero vale la pena decirlo o recordarlo. Mis amados, si alguien de la iglesia llega, en la iglesia donde tú te congregas, llega alguien de esa misma iglesia con una instrucción, perdón, con un mensaje, con un consejo o queriendo hacer algo de índole espiritual sin que el pastor, que en este caso si es la que pastoreo, pues soy yo, no lo he enviado, no lo recibas, ni le recibas el consejo. Porque hay hermanos que lamentablemente así piensan que es. No, como Dios me habló, ni modo que el pastor está sobre Dios. No, de ninguna manera. Pero estamos en el orden de Dios, que es que ahorita pues hemos graficado. Por eso es que necesitamos comprender el orden de Dios, porque eso además es seguro para nosotros. Ahora, y eso es en todo ámbito cuando me refiero a algo, una administración, una profecía, a una visita que conlleva una función ministerial, pastoral o espiritual. Si no es enviado, no, pregunta, hermano, disculpe, ¿y usted por qué me vino a ver? ¿Lo envió el pastor? No, que solo es una visita como hermanos, que pues quería saber cómo estaba. Ah, muchas gracias, hermano. Ah, vaya, pues estamos bien. Mire, porque tampoco nos vamos a ir a un extremo. Pero si ya se quiere asumir funciones pastorales cuando no hay una delegación, ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque se mueve un espíritu de Absalón, por ejemplo. Un hijo de David que se ponía a la puerta del palacio real y que cuando llegaban buscando al pastor, él decía, no, hablen conmigo, yo tengo el tiempo para atenderlos. El rey no va a tener tiempo. Y entonces ahí lo que al final terminó haciéndose fue una rebelión que de todas formas, mire usted cómo concluye la historia de Absalón. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a respaldar al ministro que Dios puso. Sin embargo, se pueden dar problemas innecesarios. Así que en el nombre de Jesús, consideremos esto. Ahora, como le digo en sí, ese no es el punto principal del tema, pero me parece importante explicarlo o recordarlo en el nombre de Cristo Jesús. Avancemos. Entonces dice la palabra allá en el libro de Éxodo, capítulo 28 y versículo 30, hablando de cómo es que Dios va guiando a sus siervos. Y esto no es exclusivo solamente para los ministros, los pastores, no, esto también es para usted. Sin embargo, me quiero referir en esta segunda parte del tema, como lo hice en la primera, especialmente a ver esto tan importante que con el favor del Espíritu Santo, si nosotros tenemos pastor, si nosotros hemos reconocido autoridad, en este tiempo, hermanos amados, donde vamos a volver, primero Dios pronto, a congregarnos presencialmente, lo hagamos siendo guiados por Dios en el nombre de Cristo Jesús. Dice Éxodo 28:30, pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor, y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Entonces recordará que explicamos acerca del pectoral, del juicio, donde recuerda usted, incluso lo vamos a ver en el video, pero me pareció importante hacerlo también acá. Digamos que este fuera el pectoral, entonces en el video vemos que le hacen como un doblez así. Y dentro de esto que se forma como unas bolsitas, se metía el urim y se metía
el Tumim. Según los historiadores, estas eran dos piedras que cuando consultaban a Dios, el sacerdote consultaba algo al Señor porque necesitaba recibir una instrucción, ser guiados, tomar una dirección puesta por Dios. Entonces, una de estas piedras, me parece que era que se iluminaba como en color rojo y la otra me parece como en color verde. De alguna manera, si pudiéramos decirlo, como diciendo Dios, dale o detente, continúa o espera, entra o sale. En Números 27, 21, de hecho, así dice, y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, hablando de Josué en aquel momento, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Y él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Esto es impresionante y para nosotros tan importante porque, como le comento, el Señor ha estado hablando, ya nos estamos preparando, de hecho, con mis hermanos servidores, y vuelvo a decirles, si usted quisiera venir a preparar la casa del Señor, estamos trabajando ya acá. Miércoles, jueves, los que puedan venir desde lo más temprano hasta la noche, y sábado y domingo, todo el día también, porque cuando volvamos, me estoy adelantando un poquitito, pero cuando volvamos a congregarnos presencialmente, necesitamos tener más área física para poder recibir al pueblo. Es muy probable que tengamos que incrementar, aún así, tengamos que incrementar, le decía, otro culto más en día domingo, puesto que queremos ofrecerla conforme a las medidas de bioseguridad recomendadas lo mejor que podamos, para que así en el nombre de Jesús busquemos al Señor con tranquilidad, con fe, pero también con prudencia. Ahora, vamos a recordar el video que mirábamos hace 8 días y creo ya usted lo tiene ahí en pantalla. Si tienen la amabilidad, por favor, de ponerlo. Y atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, como recordatorio delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y Aarón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová de continuo. Entonces continuemos. Veamos juntos una segunda parte de este tema que le hemos llamado así el Urim y el Tumim, tiempo de entrar y tiempo de salir. Como especialmente lo que el Señor ha puesto a mi corazón en el desarrollo de este tema, si bien es la consideración que como hijos de Dios, y le recuerdo, en este tiempo final, siempre, en este tiempo final y siempre, pero en los días que estamos viviendo, es muy necesario, es vital para nosotros, el pueblo de Dios, que el Espíritu Santo nos guíe en todo tiempo, en todo momento, porque hay muchas cosas, hermanos amados, en el mundo tan peligrosas, tan delicadas, que la única forma de ser librados de todo lo malo que se ve en el mundo es siendo guiados por el Espíritu de Dios. Sin embargo, teniendo eso tan importante en consideración, lo que el Señor ha estado poniendo en mi espíritu es que platiquemos a la luz de la palabra. Ya recordamos la responsabilidad que cada uno tenemos, vamos a dar cuentas, la que cada ministro tenemos
y que vamos a dar cuenta ya no solo de nosotros, sino también del pueblo delante del Señor y la responsabilidad que usted debe de tener también. Porque como le decía, nosotros somos facilitadores, pero cada oveja, cada congregante, cada miembro en una iglesia ha de tomar sus decisiones, de hacer lo que considere es prudente en el nombre de Jesús. Y entonces, en ese sentido, pues vamos a ver hoy tan importante que es llevar el Urim y el Tumim. ¿Por qué y para qué sirve? Bueno, leamos nuevamente Éxodo 28:30. Sobre el pectoral para impartir justicia pondrás el Urim y el Tumim. De esta manera, siempre que Aarón se presente ante el Señor, llevará en el pecho la causa de los israelitas. Hermanos amados, dentro de la congregación es muy importante que podamos impartir justicia, nosotros los siervos. Y esto se hace en gran manera también a través de las delegaciones pastorales. Disculpe en el nombre de Jesús si usted considera que se le ha hecho alguna injusticia acá dentro de la iglesia, perdóneme en el nombre de Jesús. Le soy honesto, que yo sepa no lo hemos hecho, sin embargo puede que haya pasado. Porque al final, como la Biblia enseña, el equipo de ancianos, pues me ayudan en la administración del pueblo del Señor, que el Señor me permita pastorear. Y asimismo los diáconos y asimismo los coordinadores de las áreas de servicio. Y ellos están representándome a mí. Y puede ser que se hayan cometido algunos errores, pero le pido perdón en el nombre de Jesús y si considera necesario, acérquese conmigo para que entonces podamos realizar la obra de Dios como dice la Escritura, con Urim y Tumim. ¿Para qué? Para discernir y para poder impartir justicia. Mire, a veces hay hermanos dentro de las congregaciones que andan todos amargados, porque tal vez tienen razón de alguna situación que se les hizo injusticia, pero a veces hasta con el pastor paran peleando y uno ni sabe. A mí me ha tocado que pedir disculpas por un error de alguna ayuda, aclarar alguna situación. A veces, miren, ni siquiera tengo en mente, me parecería que nada hecho malintencionadamente, pero sí en algún momento por algún malentendido. Pero se han sanado los corazones. Bueno, recuerdo un caso de una familia que se molestaron por un error, nada malintencionado. Envié yo a los ancianos a ver qué pasaba. Una familia un tanto grande donde todos, con excepción de uno y lastimosamente el padre de familia, comprendieron. Fueron, pidieron perdón, pero sabe que el cabeza de familia ni siquiera quiso hablar, ni siquiera estaban en su casa, el resto, su esposa, sus hijos, atendiendo a los ancianos, pero él no quiso ni siquiera hablar, hermano. Eso, pero si hasta por educación se debió haber tratado de su parte diferente. Pero ¿a qué voy? A que a veces suceden cosas que es importante hablarlas, que es importante llegar delante del ministro que tiene el Urim y el Tumim para discernirlo. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que es necesaria la justicia previo a que llegue la paz. Le voy a poner el texto en Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué hay pueblo que no puede disfrutar de la dimensión del reino de Dios, de recibir las bendiciones del reino? ¿Sabe por qué? Porque no buscan que se haga o no procuran hacer justicia. Entonces, recuérdese que se nos ha enseñado que el orden de los factores en la Biblia sí altera el producto, de tal forma
que no puede haber gozo si antes no hay paz, y no puede haber paz si antes no hay justicia. Por eso es que allá en el libro de Éxodo leíamos que el ministro con el Urim y el Tumim en su pecho, en lo profundo de su corazón, debe amar y debe procurar que el pueblo sea ministrado con una unción de justicia. Pero no esa justicia vana, social, no esa justicia de los que demandan que se les haga, pero ellos son injustos. No, es que esto conlleva, le decía, una responsabilidad del ministro, pero también del pueblo, ¿verdad? Porque hay hermanos que exigen a veces atención a ellos, pero nunca se disponen para que ellos a su vez, en el orden, puedan ser de bendición a otros. Es decir, mire, se lo voy a poner como decía mi mamá cuando me educaba de niño. Me decía, mira, no hay que ser como el asadón, solo para adentro. Así me decía mi mamá, fíjese. Y la bendigo porque, por ejemplo, ahora, en el nombre de Cristo Jesús, estamos preparando la iglesia. Ya quedó establecido gubernamentalmente que no hay prohibición para que los ancianos puedan llegar a congregarse y también puedan llegar los niños, con recomendaciones de bioseguridad, por supuesto. Para hacerlo, en el nombre de Jesús, le invité el martes pasado, hoy le vuelvo a invitar. Usted no está obligado, sin embargo, qué lindo sería que todos nos organizáramos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que regresar a la iglesia y, como le repito, donde haciendo lo que nos corresponde, hablando en cuanto a lo natural, porque eso es lo que podemos nosotros hacer, Dios nos vea y Dios entonces nos bendiga y Él haga lo que nosotros no podemos. Pero, ¿por qué le comento esto? Porque estamos invitando incluso al cuerpo de servidores de la iglesia, todos, pero aún del pueblo, si quieren venir a ser parte, miren, nos hemos estado gozando, respetando el distanciamiento social, teniendo precaución, estamos ya preparando la iglesia. Pero ¿se acuerda el dicho que le conté que me decían a mí de niño? Entonces yo creería que esto debería ser de alguna manera hasta como una fiesta de todos nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a regresar a la casa del Señor, donde no solo debemos pretender llegar a que se nos sirva, sino pretender, anhelar, buscar, hacer lo que la Biblia dice que es parte del reino de Dios. ¿Acaso no dijo el Señor que en el reino el que quiera ser grande debe de convertirse en siervo de los demás? Fíjese que ahora cuando mirábamos fotografías del recuerdo de la historia de la iglesia, ¿cuántos de nuestros que eran niños en esas fotografías, hermano, hoy ya son hombres, ya son mujeres, incluso casados y algunos con niños? Cuando a ellos les tocó servir, por ejemplo, en el área de niños, ellos estaban sembrando, atendiendo niños que pues, ellos eran pequeñitos y especialmente jovencitos, sirviendo de alguna manera en la iglesia. Por ejemplo, un jovencito, ¿verdad? 13, 14 años, que tal vez en su tiempo, en esa edad, atendió de los niños de la iglesia y hoy se casó y hoy ya tiene a sus hijitos. Hoy él está cosechando. Aquello que sembró, hoy se le está bendiciendo, porque este es un círculo virtuoso. Entonces es una oportunidad, mis amados, que hoy tenemos y la vamos a tener siempre, porque el Señor lo dijo, que la siembra y la cosecha siempre estaría para que nosotros lo hagamos. Así enseña la palabra. Bueno, entonces avancemos. Ay, Dios mío. No, voy en buen tiempo. Oh, no, es que me salí, si me puedes decir, porque aquí tengo 12 minutos, pero no creo que sean. Wow.
Jesús bendito. Sí, por el video se me cortó el conteo, pero avancemos. Primer libro de Samuel 23:6. Y sucedió que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a donde estaba David en Keila, descendió con un efod en la mano. Verso 9. Y David supo que Saúl tramaba el mal contra él, así que le dijo al sacerdote Abiatar, trae el efod. Mire que allá estaba David escondiéndose porque había una persecución y él no sabía qué hacer. Póngale atención a esto. Entonces David dijo, oh Señor, Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. Mire que en el verso 11 le va a hacer dos preguntas David al Señor. ¿Me entregarán en su mano los hombres de Keila? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor dijo, descenderá. Note algo, por favor. David hizo dos preguntas. La primera fue, ¿me entregarán en su mano los hombres de Keila? Y la segunda fue, ¿descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Y Dios no le contestó las dos preguntas. Le respondió únicamente la segunda. Ya lo vio. A través del Urim y el Tumim, Dios le contestó, descenderá. Pero no le contestó si los de Keila lo iban o no a entregar. ¿Qué nos deja ver esto? Que el Señor nos va a dar una dirección, pero nosotros vamos a tomar nuestras decisiones porque no nos hizo Dios como unos autómatas, como unos robots. No, Dios puso el libre albedrío, que obviamente su deseo es que nosotros nos dejemos guiar por Él. Pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Es mi deseo, nos dice el Señor, que decidas por la vida, que decidas por el bien, pero nos deja la decisión a nosotros. Así es toda la vida. Entonces aquí David le estaba preguntando al Señor dos cosas, pero una le respondió, ¿qué? Que sí iba a descender Saúl a buscarlo en Keila. Entonces mire que el Señor le da, ahí le estaba dando el Señor la dirección para que David pudiera tomar sus decisiones. Qué impresionante esto, hermano. Yo me gozo, me deleito en la palabra. Espero que usted también en casa. Y mire qué sucede entonces. Verso 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Aleluya. Entonces note por favor, Urim y Tumim. David se acerca al sacerdote, va y le pide consejo. El sacerdote tenía que darle un consejo para que David pudiera discernir qué es lo que el Señor le estaba llevando a hacer, le estaba propiciando que él decidiera. Entonces le dice, bueno, mira, le pregunté al Señor, le dice el sacerdote, ¿verdad, David? Parafraseando, y sí, aquí está, mire. ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? El Señor que contestó, descenderá. Pero la otra pregunta, que si lo iban a entregar o no los de Keila a él en su mano, no se la contestó Dios. Pero entonces David ya tenía una orientación de lo que tenía que hacer, que era salir de ese lugar. Y entonces, note por favor, Dios le dio la dirección de qué tenía que hacer. David le creyó, tomó la decisión correcta, obviamente, porque si ya Dios le estaba diciendo que iba a descender Saúl, pues él lo que tenía que hacer era irse. Había entrado en ese lugar, ahora tenía que salir de ese lugar. Y entonces nuevamente se ve la manifestación de Dios a favor de su vida, porque dice aquí que entonces Dios no lo entregó en sus manos. ¿Qué le quiero decir? Que nosotros tengamos Urim y Tumim no significa que estemos esperando que literalmente todo en la vida Dios nos va a decir,
A veces Dios lo hace así, pero generalmente el Señor nos va a dar un destello de luz, una dirección del Espíritu Santo, donde nosotros tenemos que tomar una decisión, un referente. ¿Por qué? Porque así es como crecemos espiritualmente, así es como vamos madurando para poder ser hechos conforme a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Entonces, usted no está esperando de que yo voy a hacer a ver qué dice la profecía. No. Si aún el apóstol Pablo recibió una profecía legítima, si no mal recuerdo, creo a través del profeta Agabo, si no mal recuerdo, donde el Señor dijo a través de aquel profeta que lo hizo, su profecía la dio, ¿se recuerda usted? Retorciéndose con un cincho y diciendo entonces, así le van a hacer a Pablo si desciende a Jerusalén, si no estoy mal. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Bueno, voy a ir. ¿Qué? Le dijeron los hermanos. Sí, yo voy a ir de todas formas. Pero si estás viendo lo que te va a pasar, ya Dios dijo lo que te espera en Jerusalén. Así es, dijo el apóstol Pablo, pero tengo claro lo que debo de hacer. De tal forma que la profecía no es para conducirnos. La profecía es, obviamente, si viene de parte del Señor, para que discernamos qué es lo correcto. Por eso tenemos Urim y Tumim nosotros también. Espero estarme dando a entender. Es que ¿sabe qué pasa? Si no logramos aprender a vivir con el Urim y el Tumim, en el caso de escuchar una profecía y entonces tener nosotros el accionar conforme a nuestro libre albedrío, entonces se volvería en un tipo de adivinación. Si eso es lo que anda buscando mucha gente y a veces cristianos, que están esperando, se le van a poner enfrente al que profetiza o al profeta para esperar a ver qué dice Dios. No. Raya ya entonces, como le repito, en una cuestión de adivinación y líbrenos el Señor, porque ese es un pecado abominable delante del Señor. Ok, avancemos. Primer libro de Samuel 29:6. Aquis llamó a David y le dijo, vive el Señor que tú has sido recto, tu salir y tu entrar. David tenía el Urim y el Tumim, espiritualmente hablando, en su corazón. Tu salir y tu entrar en el ejército conmigo son agradables a mis ojos, pues no he hallado mal en ti desde el día en que te pasaste a mí hasta hoy. Sin embargo, no eres agradable a los ojos de los príncipes. Ahora pues, vuelve y vete en paz, para que no desagrades a los príncipes de los filisteos. David se había tenido que esconder momentáneamente en Filistia, o Filistea, pero creo que es Filistea el adjetivo más conveniente. De esa región, si no mal recuerdo, creo que incluso hasta era Goliat a quien David había derrotado. Pero aún en la persecución, David se escondió ahí, porque Dios lo guió. Él aquí tenía un salir y un entrar, pero había llegado el tiempo donde él ahora tenía que salir. Iglesia, en el nombre de Jesús, cuando entramos a este periodo de ya 6 meses, Dios nos estaba guiando. Dios nos estaba dando las instrucciones de lo que teníamos que hacer. Espero que lo hayamos hecho. Pero ahora llegó el tiempo. Y en el tema congregacional, acá en Chemaltenango, quizás algunos han notado que en el domingo pasado hay iglesias que ya están haciendo los cultos. Y pues si yo quién soy para juzgarlos, lo que creo es que quizás un poquitito anticipados. ¿Por qué? Porque para empezar, la restricción civil todavía está puesta. Bueno, pero ese será asunto entre Dios y los hermanos de otras iglesias. Nosotros, ¿qué instrucción tenemos? Uno, de parte del Señor, yo siento en mi corazón que hay que esperar un poquitito más. Un poquito más. Segundo, anoche mismo oí la confirmación de mi apóstol. ¿Cuál fue? Esa.
precisamente. Yo creo, dijo él, que debemos esperar que cuando en la región donde estamos se marque en color naranja, ahí tenemos que entrarle. Hay que esperar un poquitito más. Claro, si luego eso no cambia y discernimos y sobre todo Dios nos guía a considerar otra disposición, por ejemplo, que ya nunca cambiara, hermano, eso habría que discernirlo porque sabemos que detrás de todo esto a nivel mundial hay unos titiriteros movidos por las tinieblas que están levantando cada vez más fuerte el andamiaje, ¿verdad?, del nuevo orden mundial, la persecución en contra de la iglesia. Pero en este momento me parece que debemos esperar un poquitito más para volver a congregarnos presencialmente. ¿Por qué se lo menciono? Porque de alguna manera, como también lo leímos, me parece, en la primera parte de este tema, leíamos que hay un momento para esconderse de la ira. Porque esto ha sido una manifestación de la molestia de Dios sobre el mundo, donde tenemos que escondernos un momentito, pero que ahora ya el Señor nos va guiando, bueno, ahora van a salir. Por eso es que mirábamos acá cómo David sabía discernir su salir y su entrar. Veamos otro ejemplo. Josué 14:6. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefones cenezeo, le dijo: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años, patojón el muchacho, cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y le informé cómo yo lo sentía en mi corazón. Verso 8. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Qué impresionante el testimonio de Caleb, hermanos. Y aquel día Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Verso 10. Y ahora, he aquí, el Señor me ha permitido vivir tal como prometió. Estos 45 años, o sea que cuando Caleb está hablando con Josué, ya tenía 85 años, ya era un anciano. Pero oiga cómo dice: desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto, y he aquí, ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió, como era entonces mi fuerza. Así es ahora mi fuerza para la guerra. Oiga esto: y para salir y para entrar. En otras palabras, mira, Josué, a ti te levantó Dios como ministro, como autoridad, pero yo te quiero contar. Tengo en mi corazón Urim y Tumim. Y Dios, ya vamos bueno, si quiere mejor les resumo yo la historia. Y Dios le estaba poniendo a Caleb que no se rindiera, que no permaneciera escondido, porque él tenía promesas que aún debía conquistar para él y para sus hijos. Hermano, yo me sorprendí. Dios, mi Señor, es testigo. Me sorprendí que cuando estaba leyendo, cuando estaba estudiando nuevamente acerca del Urim y el Tumim, me sorprendió tanto mi Señor y me alegró tanto en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque sin estar pretendiendo o buscando necesariamente algo para hablar de los ancianos, Dios me lleva a ver este pasaje. Y entonces entiendo, como lo dije en la primera parte, que nosotros acá en la congregación debemos de propiciar el que todo el pueblo del Señor venga a la iglesia con libertad, que no tengan miedo, incluyendo a nuestros ancianos. Eso sí, acá por eso estamos trabajando, porque queremos tener las áreas lo mejor dispuestas
para que nuestros ancianos, a quien fue dirigido especialmente ese virus, mire hermano, vuelvo a la carga, ese virus hermano, es difícil pensar y creer que surgió espontáneamente de la naturaleza. No, hermanos, y cuando se mira lo que han dicho personajes connotados o muy vistosos en el mundo, si ellos tenían la intención de quitarnos a nuestros ancianos, prácticamente como por principio bíblico, de que se quite la sabiduría, la voz de gente, hermano, que necesitamos oír. Y que además la Biblia dice que una forma de mostrar el temor a Jehová, recuerda el versículo, es poniéndose de pie delante de las canas. En otras palabras, si somos temerosos de Dios, debemos de oír, debemos de cuidar, debemos de atender a los ancianos. Ahora, voy a lo siguiente. Aquí yo veo un anciano que le dice a Josué, mira, yo voy a ir a pelear por ese monte, porque tengo promesas que el Señor aún me dio y que necesito conquistar, pero tengo Urim y Tumim. Yo sé cómo salir, tengo fuerza para salir y tengo fuerza para entrar. En otras palabras, él estaba tomando una decisión de conquistar sus promesas. Josué no lo estaba obligando. Entonces yo les quiero decir en el nombre de Jesús, porque me lo preguntaron también. Mis hermanos del área de Caleb y Ana me dijeron, pastor, ¿y nosotros? Y los hermanos que ya son mayores y que quieren ir a la iglesia, pero ¿qué van a hacer? Porque mire hermano, si a mí me causó tristeza, me dolió en mi corazón y me molesté cuando le conté a usted que fui a un restaurante popular, una cadena de restaurantes muy conocida en Guatemala. Pero qué chocante cuando ellos ponían prohibido el ingreso de personas mayores de 60 años. ¿Por qué? ¿Por qué se tomaron esa atribución? No es correcto. ¿Sabe usted que pastoralmente hemos conversado con ministros que ha sido necesario sacar, no porque les dio coronavirus, sino porque les llegó a los ancianos, a algunos, les afectó su estado emocional. Algunos estaban enfermando ya, no de coronavirus, sino de sentirse tan solos. Hemos tenido que atender personas, hermano amado, que se sintieron solos, que tal vez si no se les atendía o si no se les atiende, no los iba a matar el coronavirus, pero sí los iba a matar la soledad. Eso no es correcto. Perdone, yo me emociono, es que me duele en mi corazón ver que se trate de esa forma a las personas mayores. Claro, no los vamos a obligar. Ellos como Caleb tienen que tener también activado en su corazón el Urim y el Tumim. Decir, bueno, yo necesito conquistar mis promesas, yo necesito buscar de mi Señor, alabarle. Usted sabe que aquí en la iglesia, para la gloria y honra del Señor, aquí hay hermanos. Tengo una oveja, hermano, que estimo, bendigo, que amo mucho en el Señor, más de 75 años, y ella sirve. Claro, conforme a sus posibilidades. Pero ¿cómo le vamos a quitar esa bendición? De ninguna manera. Hacerlo es no tener temor de Dios, porque Dios dice en su palabra bien claro que se demuestra respetando, honrando a los ancianos, el temor que uno tiene a Jehová. Por supuesto, ya sea anciano, una persona mayor o un joven dice, no, yo mejor me espero todavía, quiero estar encerrado en la casa, pues está en su derecho. El punto es que tengamos la libertad por el Espíritu de decidir, siendo guiados por Dios, qué consideramos que es lo correcto. Yo como pastor, con mucho temor y temblor en mi corazón, le digo, acá estamos preparando la iglesia.
Queremos tener áreas especiales, mejoradas, para atender a los ancianos y a los más jóvenes, a los niños que quizás son un poquitito más vulnerables en esta situación del COVID. Y a los ancianos, que ellos decidan, que sepan que acá los amamos, que sepan que acá los queremos bendecir, que sepan que acá está ese monte que como Caleb, si ellos tienen que conquistar promesas, acá en el nombre de Jesús va a estar la facilidad para que sigan en el nombre de Jesús buscando a su Señor. Y con respecto a los niños, que sus padres decidan, que tengan la libertad de decir, bueno, pues allá nos están ofreciendo las condiciones, hasta sabe que me gustaría mostrarle ahora, hermano, de un hermano de acá de la iglesia, que amorosamente ya trajo hasta un dispensador especial para los temas de bioseguridad. Mire cómo Dios poniendo el sentir en su pueblo de prepararnos para seguirle buscando juntos. Entonces, ¿qué decían los padres? Nosotros acá, le repito, voy a hacer un video. ¿Sabe qué? Vamos a hacer un video en breve donde vamos a contarle qué estamos haciendo, y espero que usted también sea parte de esta bendición, de venir a servir al Señor y aún de ofrendar, porque requiere también una inversión económica. Y que obviamente, si lo hacemos para el Señor, pues es una oportunidad extraordinaria de poder seguir sembrando en su reino. Se lo comento, porque entonces ya le voy a mostrar, si quiere avanzamos, porque híjole, creo que ya voy sobre los 50 minutos, 55 más o menos. Pero mire aquí el ataque. Ahora ya vimos cómo el Urim y el Tumim debe guiar a nuestros ancianos. En esta situación, un ataque en contra de ellos. Y yo les vuelvo a decir, por favor, amados, si alguno de los que me está escuchando se sintió triste porque el mundo los estaba, ¿cómo lo digo? Los estaba de alguna manera menospreciando, descuidando. Aquí en la iglesia de Cristo Capernaum de Ministerios de Ebenezer Chimaltenango, aquí son bien recibidos, aquí los amamos, aquí los queremos bendecir, no están solos. Dios está por ustedes, y aquí hay hermanos que les bendecimos en el nombre de Jesús y queremos que se sientan amados. Yo solo le ruego a Dios que nos dé la fuerza, la capacidad y los medios para poder bendecir a todos, y no digamos por principio bíblico a aquellos que ya son mayores. Así que en el nombre de Jesús, ustedes oren y disciernan al Señor. Si tienen la libertad de venir, cuando ya estemos presencialmente en la iglesia, vénganse, porque aquí los vamos a esperar con nuestros brazos abiertos. Ay, Señor. El segundo libro de Reyes 11:1 nos deja ver cuando se dio un ataque en contra de los niños. Dice así: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a toda la ascendencia de Israel. Atalía representa parte de un espíritu jezabélico, pero que se va en contra de los niños. El espíritu de Atalía quiere matar a los niños, como acá lo describe este pasaje. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte, y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así lo escondieron de Atalía y no le dieron muerte. Ella estaba matando a los hijos del rey. No quería que siguiera aquella descendencia real en medio del pueblo de Israel. Verso 3, y estuvo escondido con ella en la casa del Señor 6 años, mientras Atalía reinaba en el país. Mire qué terrible, una potestad que estaba reinando en aquella región, matando a los niños de descendencia real.
Esta es una figura tremenda, porque nosotros los cristianos somos hijos del gran rey. Si el Señor tarda en venir, nuestros niños quizá sean la última generación antes de que el Señor vuelva. Pero en el 7º año Joiada mandó a buscar e hizo venir a los capitanes de centenas de los cariteos y de la guardia, y los hizo venir a él en la casa del Señor. Entonces hizo un pacto con ellos en la casa del Señor y los puso bajo juramento y les mostró al hijo del rey. Mire qué impresionante. Llamó a los capitanes de centenas, llamó a la oficialidad, les hizo ver que tenían que ponerse al cuidado de aquel niño. Esto es una figura tremenda, porque esto es lo que estamos haciendo ahora. Como le digo, alguien pueda decir, solo que hagan otro montón de cultos. No, señores. Nosotros atendemos bastantes niños y ahora que regresemos del encierro van a venir más, gracias a Dios. Pero en cada aula, por ejemplo, según la norma en color naranja, según vemos, se van a poner quizá entre 6 y 8 niños. Porque la capacidad se reduce a la 1/4 parte. Digamos, si eran, para hacerlo fácil, ahí ubicábamos en condiciones regulares 28 niños, solo vamos a poder poner 7. Y nosotros atendemos más o menos como, no sé si le digo cuántos, pero bastantes niños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Habilitar áreas y muy ventiladas. Y eso estamos haciendo, porque son hijos del rey. Ok, voy a seguir leyendo. Entonces rodearéis al rey, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que penetre las filas será muerto. Y estad con el rey cuando salga y cuando entre. Y los capitanes de centenas hicieron conforme a todo lo que había ordenado el rey, el sacerdote Joiada, o sea que tenía Urim y Tumim. Y cada uno de ellos tomó sus hombres, los que habían de entrar en el día de reposo, junto con los que habían de salir del día de reposo, y vinieron al sacerdote Joiada. ¿Se da cuenta? Cada uno de ellos tomó sus hombres, los que habían de entrar en el día de reposo, junto con los que habían de salir en el día de reposo. Urim y Tumim. Hay que saber cuándo entrar y hay que saber cuándo salir. Entonces el sacerdote dio a los capitanes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa del Señor. Los equipó, los preparó. Pero ¿cuál era el propósito? Proteger la vida de este niño. Verso 11, y los guardias se colocaron cada uno con sus armas en la mano desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo de la misma, junto al altar y junto a la casa alrededor del rey. Entonces Joiada sacó al hijo del rey y le puso la corona y le dio el libro del testimonio. Hicieron rey a Joás y lo ungieron y batiendo palmas gritaron, ¡viva el rey! ¿Pero qué edad tenía? 7 años. Miren, hermanos, hoy el espíritu de Atalía se está manifestando en caricaturas, se está manifestando en malas enseñanzas de las escuelas, se está manifestando en los anuncios, se está manifestando en esas cadenas de programas de televisión nuevos, donde están ya, ahora ya no es subliminal, ahora ya sacan, perdón por la expresión, pero claro y pelado, que quieren que los niños, imagínese usted que en México al parecer ya están las leyes tan mal que los niños ya van a tener como desde ya establecido que ellos puedan decir qué piensan ser. Si una mujercita es mujercita, ella ya no, me siento hombre, y entonces hasta el nombre se van a poder cambiar. Perdóneme, ese es el espíritu de Atalía, que quiere matar a los niños, espiritualmente hablando. ¿Y cómo los vamos a proteger sino solamente ministrándoles la palabra del Señor y la llenura del Espíritu Santo desde pequeñitos? Porque eso es lo que dice la Biblia, que al hombre se le instruya desde pequeñito. Necesitamos hacerlo. Acá en la iglesia usted sabe
Tenemos incluso áreas donde específicamente se les enseña a los niños, hablando de esto, tomándolo como ejemplo, que solo hay hombre y solo hay mujer. Pero hoy jóvenes ya están siendo confundidos, jóvenes cristianos. Les ha permeado esa influencia de Satanás, porque no es de otra forma, o no se le puede referir de otra manera. ¿Y cómo hacemos para que ellos no asimilen eso? Que oigan la palabra para que por ello les venga fe. Y así crean lo que Dios dijo. ¿Y qué dijo Dios? Varón y hembra los creó, por ejemplo. Pero eso solo es una parte del ataque de Atalía. Mire usted los juegos que ahora tienen los niños. Solo se trata de matar, de matar y de matar. No recuerdo cómo se llama uno de estos, donde lo que hacen es en el juego, en el videojuego, hacer matanzas y delincuencia, enseñándoles a que se conviertan en pandilleros y donde los premian según hagan la maldad en el juego. Yo les aseguro que hay un montón de niños cristianos que sus papás ni saben qué están jugando sus hijos y no se están dando cuenta que un espíritu de violencia es lo que ellos están aprendiendo y desarrollando desde muy chiquititos. ¿Y cómo hacemos para protegerlos? Buscando de Dios. Buscando de Dios. Entonces vuelvo a la carga. En mi corazón, en mi coraza de justicia, en mi pectoral, yo tengo claro de parte del Señor. Necesitamos hacer lo mejor que podamos para que los padres de familia tomen su decisión. ¿De qué? Que cuando nos congreguemos presencialmente decidan si tienen la fe, la libertad y la paz en venir con toda su familia. Primero Dios, acá con las medidas de bioseguridad queremos proteger y queremos batallar en contra de ese espíritu de Atalía. Pero si alguien dice, no hermano, yo mejor solo llegamos nosotros con mi esposa y los niños se quedan en su casa, pues ahí la parte que le corresponde a usted. Que al venir vamos a ser invulnerables, yo no le estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Yo espero que Dios nos haga misericordia y que a todos nos proteja. Pero sé que si algo pasa que no necesariamente quisiéramos a alguien, igual no se le va a escapar el control de Dios. Voy a terminar, hermano amado, en un ratito. Al oír Atalía el ruido de la guardia y del pueblo, se llegó al pueblo en la casa del Señor. Y miró, y he aquí el rey estaba de pie junto a la columna, según la costumbre, y los capitanes y los trompetas estaban al lado del rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó, ¡traición, traición! Pero el sacerdote Joiada dio orden a los capitanes de centenas que estaban al mando del ejército y les dijo, sacadla de entre las filas y al que la siga, matadlo a espada. Porque la espada, tomemos la figura, la palabra. ¿Cómo se mata el espíritu de Atalía? Con la palabra. Porque el sacerdote había dicho, no la matéis en la casa del Señor. En la casa del Señor, congregándonos, aquí Atalía no va a poder estar. Tiene que salir. Y cuando salga en el nombre de Jesús, Dios se va a encargar de esta potestad. Y le echaron mano, y cuando ella llegó a la entrada de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y todo el pueblo del país fue a la casa de Baal y la derribaron, destruyeron completamente sus altares y sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Y el sacerdote nombró oficiales sobre la casa del Señor, y todo el pueblo del país se regocijó y la ciudad quedó tranquila, porque Atalía había sido muerta a espada en la casa del rey. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Protegieron al niño. Si nosotros protegemos a los niños, si les enseñamos a los niños, Atalía tiene que huir y Dios se va a encargar. Pero aparte, los Baales van a ser destruidos. Mis amados, el tiempo creo que ya se me agotó, ¿verdad? Ya me pasé un poquitito.
Y voy a ver acá, tenía otros versículos, pero voy a ver dónde vamos a ir con el favor del Señor sellando esta palabra. En Sofonías 3:12 y 13 dice: yo dejaré en ti gente humilde y sencilla, hablándole a su pueblo, que pondrá su confianza en mi nombre. Aleluya. El remanente de Israel no cometerá iniquidad, no dirá mentiras, ni se hallará engaño en su boca. Pastarán y se echarán a descansar sin que nadie los espante. Esta promesa es para nosotros hoy en el nombre de Jesús. Va a permanecer. Dios siempre se reserva un remanente fiel. Dios siempre, dentro de cualquier circunstancia, le da la oportunidad propicia para que aquellos que le amamos le sigamos buscando. Para que gente, como dice acá, humilde y sencilla, pongan su confianza en el nombre del Señor. Esto es lo que yo creo con todo mi corazón. Y esta gente es la que primero Dios volverá a la iglesia. Y yo anhelo que seamos todos, para que juntos podamos vivir lo que dice a continuación. Lanza gritos de alegría, hija de Sión. Da gritos de victoria, Israel. Regocíjate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor te ha levantado el castigo, ha puesto en retirada a tus enemigos. El Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. Nunca más temerás mal alguno. Mis amados, por causa del tiempo yo tengo que dejar esto acá. Quería que viéramos juntos otros versículos. Sin embargo, quiero bendecirles en el nombre de Jesús. Tenemos promesas de bendición. Me parece que ya se está acercando el tiempo. Que salgamos del encierro y volvamos, primero Dios, a buscar al Señor presencialmente. Hay algunos hermanos que esta situación, lamentablemente, fue aprovechada por el enemigo y se han dado situaciones en algunas casas o familias. No los condenamos, no los acusamos. Sé que necesitan restauración. Por eso entiendo también que si Dios nos lo concede, es tan importante el volver a la casa del Señor. Permítame hacer una oración, quiero bendecirle. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por el rebaño que me has puesto a pastorear y a cuidar en tu nombre. Ruego, Señor, que tú ministres paz en sus corazones, que pongas el querer y el hacer, Señor, para que juntos nos preparemos y podamos volver, Señor, a tu casa presencialmente. Te pido, Señor, que cada día nos unamos más, que estemos en un mismo sentir, unánimes, en un solo sentir espiritual, y que aún ahora, Señor, en estos días que tenemos por delante, se unan, Señor, a la visión que me has dado de preparar tu casa. Te ruego, Señor, que toques sus corazones, que tengan libertad, Señor, para servirte, Señor, con sus manos. Y aún también, Señor, para que te sirvamos con nuestras ofrendas. Y así, Señor, tu casa esté engalanada, esté preparada para recibir a tu amada iglesia, a tu amado pueblo. En el nombre de Jesús les bendigo. Te pido que sea una semana llena de bendición, de alegría y aún, Señor, de prosperidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les guarde.